Título de la lección: Tiempo de dificultades. Nuestro texto inicial se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hasta las mejores familias pasan por momentos de lucha, de conflicto. Es solo una de las realidades de la vida en un mundo caído. Algunos conflictos en casa se inician por asuntos relativamente menores, que en general pueden resolverse con un mínimo de trastorno. Pero hay otros problemas que pueden amenazar con alterar la vida familiar. Por ejemplo, la intromisión de familiares que no viven en el hogar, o los hijos con adicciones o padres abusivos. En la palabra de Dios se nos dice que debemos amarnos unos a otros, vivir en paz y en armonía unos con otros, ser pacientes, amables y tiernos, no considerarnos superiores a los demás y ser tolerantes unos con otros. Por supuesto, todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, incluso en nuestros propios familiares. En esta ocasión veremos algunas formas de ayudar a apaciguar los momentos de dificultades, especialmente en las familias. Mateo capítulo 7, verso 5 y Proverbios capítulo 19, verso 11 muestran dos principios importantes que ayudan a evitar conflictos con los demás, especialmente en familia. Proverbios capítulo 17, verso 14 dice: iniciar una pelea es romper una represa, vale más retirarse que comenzarla. Un conflicto puede volverse increíblemente difícil de resolver. Según Romanos capítulo 14, verso 19, podemos prevenir conflictos siguiendo dos cosas: todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Si no ayuda a esto, evitémoslo. A veces, cuando admites tu responsabilidad en un conflicto, puedes lograr que la otra parte se suavice. Da un paso hacia atrás y considera si incluso es una batalla que realmente merezca la pena librarse. Proverbios dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Piensa qué trascendencia tendrá esto en tu futuro, en esta única vida que tienes. Muchos matrimonios, por ejemplo, han tenido dificultades por cuestiones que eran tan triviales al principio. No dejes que el conflicto crezca. Define cuál es el problema y concéntrate en su solución. Los conflictos se agravan al dejarlos crecer y se pierdan en medio de tantas palabras airadas. Además, los problemas o las heridas del pasado se añaden a la mezcolanza. Esto puede ser mortal, especialmente para el matrimonio. Una mejor forma de iniciar una discusión más suave es reafirmar tu relación primero. Haz que la otra persona sepa que te preocupas profundamente por ella y por la relación. Una vez que hayas expresado tus sentimientos positivos, puedes pasar al tema en cuestión. Pero no uses la palabra pero. Hablar positivo y luego decir pero niega lo que acabas de afirmar. Después de compartir tus sentimientos, escucha la perspectiva de la otra persona, reflexiona sobre lo que ella ha dicho y recién entonces propon una solución que tenga en cuenta lo que sea mejor para todos. Piensa en lo insignificante de algún problema pasado y recuerda la experiencia que pudo evitar agravarse y no dejes que se repita. El matrimonio, al igual que el día de reposo, el sábado, son un regalo de Dios para la humanidad que se remonta desde el Edén, antes de la caída del pecado. Y como cristianos sabemos lo que el enemigo de las almas ha hecho y sigue haciendo, tanto con el sábado como con el matrimonio. Incluso los mejores matrimonios padecerán conflictos ocasionalmente. A continuación presentamos algunos principios que pueden ayudar a los matrimonios a resolver estos problemas. El primero se encuentra en Efesios capítulo 1, verso 7.
Se debe aprender a perdonar, especialmente cuando tu cónyuge no se lo merece. Cualquiera puede perdonar a los merecedores. De hecho, eso casi no es perdón. El verdadero perdón es perdonar a quienes no se lo merecen, así como el Señor nos perdona por medio de Cristo. Pensándolo bien, a veces los culpables somos nosotros y nuestro orgullo no deja que lo veamos. Tenemos que perdonar, de lo contrario, nuestro matrimonio, si sobrevive, lo que es poco probable, viviremos casi asfixiándonos. El segundo principio en Romanos capítulo 3, verso 23, es que debes aceptar que estás casado con un pecador, con un ser que ha sufrido cierto grado de daño emocional, físico y espiritual. Acostúmbrate a esto, acepta los defectos de tu cónyuge, resuelve esto con oración. Quizás tengas que convivir con esos defectos, pero no debes obsesionarte con ellos, sino te arruinarán por completo. Un Dios santo y perfecto, por medio de Cristo, nos acepta tal como somos. Tú, que difícilmente seas santo y perfecto, debes hacer lo mismo con tu cónyuge. Otro principio está en Filipenses capítulo 2 versos 4 al 8 y sirve también en las relaciones que son a veces muy problemáticas fuera del hogar. Esto es, pensar en Cristo y su humildad y cómo actuaría Él en nuestra situación. Para eso necesitamos conocerlo de veras a Jesús. Hagámoslo desde ahora, porque conocerle es vivir. ¿Quién no ha experimentado enojo en uno u otro momento? Lo que lo hace más difícil es cuando ese enojo va dirigido a un miembro de la familia. Además de la negación a perdonar, el enojo puede convertirse en un veneno que causa un gran dolor y sufrimiento en el hogar y la familia, y también en las relaciones en general. Recuerda, amamos a la persona y se lo debemos dejar saber, aunque las acciones que haga no estemos de acuerdo y quizás nos estén afectando, pero tenemos que aclarar eso. Lee Efesios capítulo 4, verso 26 y 27, Eclesiastés capítulo 7, verso 9, y cómo podemos equilibrar nuestra comprensión del enojo como una emoción y del enojo como un pecado. ¿Cuál es la diferencia? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 1 versos 19 y 20 y que debemos aplicar todo el tiempo posible, pero especialmente cuando tratamos con los miembros de la familia cuyas acciones, actitudes y palabras nos hacen enojar? Si estás enojado por algo, en lugar de dejarlo flotar como una nube oscura sobre tu vida, conviértelo en algo positivo. Siempre habrá lecciones que sacar de todo esto. Debes hacer oración por los que te lastiman, perdonarlos y sé una bendición para ellos. No es fácil al principio, pero cuando tomes esta decisión y la sigas, Dios se encargará del resto. Nunca te va a dejar solo. Las personas enojadas a menudo provienen de familias agresivas, enojadas, y siguen el mismo comportamiento y finalmente se lo transmiten a sus hijos. Puede ser el resultado de necesidades no satisfechas o de los celos, como fue en el caso de Caín, quien mató a su hermano. Quizá tengas razón para estar enojado, pero no es excusa para seguir así. Aclara el motivo real. Como Pablo, pídele a Dios que te ayude a resolverlo en forma positiva. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, nos dice Romanos capítulo 12, verso 21. Mediante el poder de Dios, no más enojos que nos hagan sentir a nosotros miserables y también a aquellos que nos rodean.
Los conflictos no resueltos pueden convertirse en una forma de trato personal muy negativo y destructivo, e incluso en una relación abusiva. El abuso puede tomar una variedad de formas: física, verbal, emocional, psicológica, sexual y otras. Pero cualquier forma de abuso es contraria al principio esencial del reino de Dios, porque el amor es abnegado y es esencia de Dios y debe ser también tuya. Veamos las enseñanzas vitales sobre las relaciones que se encuentran en 1 de Juan capítulo 4, versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y además en Colosenses capítulo 3, verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres, y no seas ásperos con ellas. La palabra ásperos en el idioma griego original se refiere a estar enojado o amargado con el cónyuge, y esto causa un dolor continuo, hostilidad intensa y expresiones de odio, y en ese ambiente casi no se puede respirar. Pablo tiene muy en claro que un cónyuge no debe ser hostil ni violento. El abuso emocional, psicológico, sexual y físico no es un comportamiento aceptable para un esposo o una esposa cristianos, de ninguna manera. Lo que sí es aceptable es que ames a tu cónyuge. Pablo también deja en claro que el amor es paciente y bondadoso, y que el amor no tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. El amor siempre protege, siempre confía, siempre espera y siempre persevera. Ninguno de los atributos del amor ni remotamente aprueba ni acepta el abuso entre un cónyuge y otro, de ninguna manera. Como ves, cada uno de nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esto, porque a veces sin querer caemos en esta situación. El esposo y la esposa deben sentirse protegidos y seguros en el hogar, y el enojo debe manejarse de manera saludable, considerándose uno a otro. A menudo hay víctimas de abuso y se sienten culpables, como si fueran los responsables de provocar a su abusador, o porque quizás merecen ser abusadas por alguna razón. Los abusadores pueden llegar a ser muy controladores, dominantes y hábiles para hacer que sus víctimas se sientan responsables. Pero la verdad que viene de Dios nos dice que nadie merece ser abusado por otro, y los abusadores son responsables por sus propias decisiones y actos y no están justificados. Lo bueno es que la Biblia ofrece consuelo, no culpabilidad, para las víctimas de abuso. Y esperamos que estas palabras puedan traer una reacción positiva dentro de nuestra propia familia. En algunas situaciones en las que el problema se vuelve inmanejable, que no tenemos control, las personas no deben temer buscar ayuda externa. Es lamentable que en algunas culturas y familias e incluso en la iglesia se toleren el abuso hacia las mujeres o incluso hacia los hombres. Qué curioso, nadie tiene ese malvado derecho, y sepa que Dios a su tiempo lo traerá a juicio, tarde o temprano. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aplique este principio en su vida, dentro y fuera de la familia, y decida con fe cómo puede lograrlo. En Hebreos leemos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. Incluso aunque hayamos tomado todas las medidas necesarias, algunos en nuestra familia o en la iglesia que nos han hecho daño no escucharán ni se disculparán ni van a cambiar.
pero por nuestro propio beneficio espiritual y salud física, tomemos el camino del perdón ya mencionado, especialmente cuando se trata de un miembro de la familia. El perdón es esencial en la resolución de conflictos, especialmente en la familia y, ¿por qué no?, también en la iglesia. Cuando alguien peca contra nosotros, el enemigo de Dios levanta muros entre las personas, un obstáculo que nos impide amar a esa persona como Cristo nos amó. El perdón es una decisión que tomamos para evitar ese muro. No somos perdonados porque perdonamos, sino por cómo perdonamos. El fundamento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia los demás mostramos realmente si hemos hecho nuestro ese maravilloso amor. Por tanto, Cristo dice: con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida que miden serán medidos. Quizás hay personas muy rencorosas que quieren vivir siempre en conflictos, pero si somos nosotros los culpables, por nosotros que no quede, y tratemos de restaurar la relación rota con la otra persona, lo que implica acercarnos a ella y decirle que lamentamos lo que hemos hecho y pedirle perdón. Esto es lo que dijo Jesús: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es agradable cuando alguien que nos ha lastimado se disculpa y pide perdón. Del mismo modo, es bueno cuando brindamos a otros el mismo tipo de consideración y atención. El hecho de pensar en nuestro Señor Jesús y todo lo que fue necesario para ser perdonado y salvo debe ayudarnos a perdonar a los demás. En un conflicto familiar, no se desespere y deje primero que la otra persona hable, que se desahogue. Muéstrele madurez en su comportamiento. Interrumpirle es como echar fuego a la leña. Después usted hablará y el otro estará más calmado. Muchas veces los padres no están unidos en el gobierno y disciplina de la familia. Muchos papás no conocen bien a sus hijos y son también muy severos o también muy débiles. No alcanzan a tener un balance en su genio, sino que corrige con enojo o no los corrigen. El niño lo sabe y en vez de corregirlo con el castigo, lo llena de ira. La madre pasa por alto en una ocasión faltas que castigar y es muy dura en otras. Los niños no saben nunca qué esperar y se sienten tentados a probarlos hasta ver hasta dónde pueden transgredir con impunidad. Así se siembran malas semillas que brotarán y darán fruto para vergüenza y sufrimiento de toda la familia, pero especialmente de los padres. El hogar ha de ser el centro del afecto más puro y elevado. Cada día debe fomentarse una perseverancia para lograr la paz, la armonía, el afecto y la felicidad, hasta que estos bienes morales preciosos moren en el corazón de los que componen la familia. La planta del amor debe nutrirse cuidadosamente cada día, de lo contrario morirá. Todo principio bueno debe ser cultivado si queremos que florezca en el alma. Debe ser desarraigado todo lo que Satanás planta en el corazón: la envidia, los celos, las malas sospechas, las malas palabras, la maledicencia, la impaciencia, el prejuicio, el egoísmo, la codicia y la vanidad, solo por mencionar algunos. Si se permite que permanezcan estos malos rasgos en el alma, darán frutos que contaminarán a muchos. Oh, cuántos cultivan las plantas venenosas que matan los frutos preciosos del amor y contaminan el alma. Tenemos algunas consideraciones finales. Número 1, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Así como Cristo se puso en nuestra situación para relacionarse mejor con nosotros, nosotros deberíamos hacer lo mismo con nuestro cónyuge. Intenta ver cualquier situación o crisis en particular, no solo desde tu perspectiva, sino desde la de tu cónyuge también. Fíjate cómo el otro ve la situación, cómo impacta en él y por qué siente de esa manera. Así se aliviarán situaciones complicadas. Aplica este principio en todos los conflictos que tengas también fuera del hogar. Número 2. En clase, responde la pregunta: ¿el enojo es siempre pecado? Por favor, apoya tu respuesta con bases que hayas investigado. Y por supuesto, una tentación no es pecado. Una tentación se convierte en pecado cuando la convertimos en una acción. Así también es el enojo. Podemos sentirlo, ya lo dijo el apóstol Pablo, pero que ese enojo no se convierta en pecado al accionar malas acciones que ataquen y sean como desquitarse de el mal que nos hayan hecho. Y a veces es infundado. Tengamos mucho cuidado. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a Dios. Gracias por su bendita palabra. Gracias, Espíritu de Dios, que nos guías, pero especialmente gracias porque nos estás transformando y gracias por la ayuda que nos has dado. Te deseo hoy que tomes las mejores decisiones en el nombre de Jesús. Amén.